Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Manuel Vázquez Flores, ¿no? Analista en temas políticos, columnista del diario El Clarín de Cajamarca, uno de los más influyentes en la región, y en su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Qué gusto saludarlo, doctor Manuel Vázquez. Buenos días, gracias por atender la comunicación. ¿Cómo está, don José? Buenos días, gracias a usted por la comunicación. A ver, ¿cómo analizamos esta situación tensa nuevamente ejecutivo-legislativo, ¿no? ¿Cuál puede ser la salida si es que se avisora por lo menos un resquicio, ¿no? En primer lugar hay que lamentar esta situación en la que nos pone el Congreso de la República e indirectamente el presidente de la República con una innecesaria confrontación en un momento en donde miles de peruanos sufren la pandemia del COVID-19, donde miles de familias, ¿no?, desesperadas por oxígeno, por medicinas, por una cama, ¿no? Pero se le ocurre al Congreso de la República, e insisto, indirectamente al presidente de la República, provocar y generar un momento de crispación política con una reforma, entre comillas, que creo yo que impacta en la validez formal de lo aprobado, ¿no? Porque finalmente aprobar una reforma constitucional en 4 o 5 horas, sin un debate, sin un dictamen y sin la presencia de expertos en derecho constitucional, me parece que también puede ser una burla para el país, ¿no? Pero al margen de eso, creo yo de que el presidente y el Ejecutivo tienen que ser más audaces y tienen que plantear una agenda, olvidándose de referéndum, olvidándose de actitudes que puedan generar probablemente hacia la población alguna alza en la popularidad, pero hoy en día no necesitamos popularidad, lo que necesitamos es que la gente tenga por lo menos alguna expectativa de lo que pueda ser su futuro en los próximos meses, luego del desastre económico en el que nos ha subido el COVID-19. Entonces, yo espero de que desde la presidencia del Consejo de Ministros se planteen alternativas, en primer lugar, para poder reactivar la economía en todo el país, pero en segundo lugar, me parece que gobiernos regionales y gobiernos locales tendrían que junto al Poder Ejecutivo plantear una agenda en común, porque finalmente son quienes manejan recursos del Estado, y tender puentes con el Poder Legislativo, ¿no? Ahora, en terreno bastante complicado, ¿no? Porque estamos transitando justamente ya a los últimos meses de gestión de Martín Vizcarra, ¿no? Si nos atendemos un poco al marco constitucional, el próximo 15 de este mes tendrá que convocar a elecciones, ¿no?, generales para el 2021, ¿no? En ese escenario, ¿no?, es posible encontrar puntos de entendimiento, ¿no? Porque el Congreso también, y usted lo ha dicho, ¿no?, tiene una gran responsabilidad, y lo que estamos viendo de parte del Congreso, más allá de esta reforma constitucional, ¿no?, para el tema de la inmunidad, que ahora ya no solamente alcanza a parlamentarios, sino a funcionarios, incluye el propio presidente, en los últimos días el Congreso también se dedicó a plantear proyectos que de una u otra manera ponían en riesgo la estabilidad económica del país, por un lado. Y por otro lado, vemos también la actitud del presidente, ¿no? El presidente sale el día domingo en un mensaje a la nación y emplaza directamente al Congreso. Un poco repetitivo a lo que hizo hace unos meses, ¿no?, antes de disolver el Congreso anterior, ¿no? Me parece que el tema radica en algún nivel de asesoramiento que pueda hacer al presidente cometer este tipo de errores, porque las coyunturas en política son distintas. No te olvides tú de que un referéndum no lo convoque el presidente, lo tiene que aprobar el presidente del Congreso, tiene que remitir la ley aprobada al Poder Ejecutivo, y eso, con lo que sucedió el domingo, dudo mucho que pase, ¿no? Porque va a haber una segunda votación probablemente, va a haber una ratificación de lo aprobado. Entonces, lo que hoy tiene que hacer el presidente y el Congreso finalmente tiene que entender que tiene que actuar con responsabilidad, con suma madurez, con mucha sensatez, con mucho tino. Los parlamentarios, la verdad que hoy en día poco nos hacen olvidar al Congreso que fue disuelto, porque vemos parlamentarios con las mismas actitudes,
a la SUNEDU, presentando proyectos de ley que finalmente van a generarle un costo enorme en materia económica al país. Entonces estamos, pues, lamentablemente, creo yo, priorizando otro tipo de expectativas de cara al 2021, y no pensamos hoy en día que los peruanos necesitan respuestas contundentes en el momento actual. Esto del COVID tiene todavía para unos meses más, y necesitamos realmente tender una agenda común, ¿no?, de país, para poder darle por lo menos a los peruanos alguna posibilidad de que quienes han quedado sin empleo puedan tener alguna posibilidad de reactivar su economía familiar. Pero con este tipo de crispación política, lamentablemente, pues, nos están metiendo entre gallos y medianoche reformas que, en lugar de reformar algo tan importante como es la Constitución, algunos congresistas, creo yo, que han confundido y han mantenido algunos privilegios, quitando hoy en día a los magistrados, no solamente del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial, ¿no? Entonces ya el conflicto no es con el Poder Ejecutivo, sino también de pasada se lo han afectado la independencia de órganos fundamentales para la democracia en el país. Fíjese que lo que usted señala es bastante puntual, pero a la par también es bastante delicado. Ya no solamente estamos frente a una confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, sino que también alcanza al Tribunal Constitucional, ¿no? Y en este escenario, lo más preocupante es que estamos frente a una emergencia nacional, ¿no?, el COVID-19, ¿no? Y el otro elemento que no se puede soslayar ni pasar por alto es que el presidente Martín Vizcarra, uno, no tiene una buena capacidad de sinergia con el Congreso, para nada. Y tampoco lo que hemos visto hace unos días con los consejos, con los gobiernos regionales, ¿no?, porque los gobiernos regionales acaban de emitir hace unos días un pronunciamiento bastante severo, donde dan cuenta de un recorte presupuestal, ¿no? Dicho de otra manera, recorte de funciones, ¿no?, para ejecutar obras de interés inmediato, llamemos temas de salud, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿cómo alcanzamos, ¿no?, a consensuar una agenda mínima? Muy simple. Creo yo que el presidente ha olvidado ese dinamismo político que al iniciar su gestión mostró, y se ha olvidado de que un gabinete también se desgasta. Se ha olvidado que un Consejo de Ministros necesita oxígeno. No solamente los peruanos hoy necesitamos oxígeno por el COVID, sino también necesitan harto oxígeno en el Consejo de Ministros, porque finalmente hay un desgaste total, ¿no?, del presidente del Consejo de Ministros, de algunos ministros de carteras importantes. Creo yo de que ya no hay ese nivel de articulación, ya no hay ese nivel de sintonía con los parlamentarios, con la ciudadanía, con los gobiernos locales y regionales. Entonces, una agenda con actores que prácticamente ya no tengan esa legitimidad, ¿no?, frente al resto de la ciudadanía o de los poderes del Estado, me parece que va a ser muy complicado. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente, me parece, es oxigenar su gabinete, refrescar la presencia con actores políticos que tengan un mensaje mucho más audaz, que puedan tender puentes con el Poder Legislativo y con las autoridades de los gobiernos subnacionales, porque la verdad que hoy en día necesitamos, en lugar de quitarle recursos a los órganos de gobierno subnacionales, necesitamos promover un shock de inversiones para que, creo yo, con políticas anticíclicas podamos darle un empuje a la economía nacional, y mediante infraestructura productiva e infraestructura en materia de construcción civil podamos nosotros, pues, generar el empleo que lamentablemente lo han perdido más de 2 o 3 millones de peruanos, ¿no? Doctor Vázquez, para usted la primera señal del Ejecutivo tiene que hacer cambios en el gabinete. Obligatoriamente, ya no da más, y una crisis como la actual es muy importante tener la legitimidad ante la ciudadanía y tender finalmente el respaldo con el Congreso de la República, con los órganos de gobiernos regionales y locales, porque ya cuando los actores no gozan de la credibilidad, ¿no?, de la legitimidad y de la confianza de los demás, me parece que todo esfuerzo va a ser inútil. Ahora, hay quienes sostienen que el presidente Vizcarra tiene como estrategia un constante enfrentamiento por el legislativo porque esto reditúa, ¿no?, en la imagen, ¿no? Pero
daña naturalmente el nivel jurídico del país, la inseguridad, el nivel de confianza, ¿no? Mire usted, la crisis es muy dura en todo el país. Hay regiones en donde la gente amanece 4 o 5 días por una cama, por un balón de oxígeno. Y si nuestra clase política no tiene sensibilidad frente al dolor de los demás y prioriza otro tipo de agenda en lugar de preocuparse por mejorar la infraestructura hospitalaria, ver de qué manera se defiende los puestos de trabajo de los peruanos, ver de qué manera reactivamos y le damos esperanza a millones de compatriotas que no saben qué va a ser su futuro en los próximos años, me parece que eso es una gran irresponsabilidad, ¿no? Yo espero de que el Congreso, el Poder Ejecutivo y todos y quienes tienen que ver con enfrentar esta crisis y con darle al país expectativa y buenas señales, reflexionen, recapaciten y entiendan que hoy el país necesita de todos, no de la confrontación y no de agendas propias y particulares que en nada contribuirán con el objetivo que todos queremos, ¿no? Como siempre, doctor Manuel Vázquez Flores, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, un abrazo. Buen día, don José, buenos días. Gracias, conversamos con el doctor Manuel Vázquez Flores, analista en temas políticos, columnista del diario Clarín de Cajamarca y en su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo.